Falsedades. Sistemáticamente se ubican en el título 18 del libro segundo del Código Penal y se refieren a la falsificación de moneda y efectos timbrados, a las falsedades documentales, disposiciones generales, usurpación del Estado civil y usurpación de funciones públicas e intrusismo. Falsificación de moneda y efectos timbrados. Los bienes jurídicos protegidos son la seguridad del tráfico monetario nacional e internacional y los intereses económicos de los perjudicados. Dispone el artículo 386 del Código Penal, sanción con pena privativa de libertad y multa para el que altere la moneda o fabrique moneda falsa, el que exporte moneda falsa o alterada o la importe a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, y al que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad. Doctrinalmente se critica que la pena pueda llegar a superar la del homicidio. Hay un subtipo agravado si la moneda falsa fuera puesta en circulación y un subtipo atenuado para la tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución o su puesta en circulación, atendiendo al valor de aquella y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador. También se castiga como delito leve al que, habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la expenda o distribuya después de constarle su falsedad. Se pueden imponer consecuencias accesorias si el culpable pertenece a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedique a la realización de estas actividades. Y este delito es susceptible de poder cometerse por persona jurídica. El artículo 387 del Código Penal nos proporciona una definición legal o auténtica, porque dice que se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación oficialmente, pero que está destinada a su circulación como moneda de curso legal. Además, dice que se equiparan a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras. Se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en las instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo a sabiendas las condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando se imita no existiendo orden de emisión alguna. La moneda debe ser de curso legal, solo cabe cometerse el delito mediante dolo directo y en supuestos defectuosos o burdos podrá considerarse la tentativa e incluso la atipicidad de la conducta. El artículo 389 del Código Penal establece pena para el que falsificare o expendiera en connivencia con el falsificador sellos de correos o efectos timbrados o los introdujera en España conociendo su falsedad. También se castiga, esta vez como delito leve, al adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara, cuando el valor aparente de los mismos no exceda de 400 euros y como delito menos grave cuando sí exceda de dicho importe. Los sellos deben ser de curso legal, el delito solo puede cometerse mediante dolo directo y cabe su comisión en grado de tentativa. Finalmente, en el artículo 388 del Código Penal se castiga la reincidencia internacional, de modo que la condena de un tribunal extranjero
impuesta por delito de la misma naturaleza de los cometidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al derecho español. Falsedades documentales consisten en alterar un documento auténtico o confeccionar uno falso, poniendo en peligro la seguridad y autenticidad del tráfico jurídico. Pueden cometerse por acción y en comisión por omisión. Y el dolo comprende que la falsificación surta los efectos buscados. Como definición legal o auténtica de documento, establece el Código Penal que se considera tal todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Y el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil considera, a efectos de prueba en el proceso, documentos públicos los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación. Artículo 390 del Código Penal. Castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad, alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca error sobre su autenticidad, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho, y faltando a la verdad en la narración de los hechos, lo que se conoce como falsedad ideológica. Se castiga igualmente al responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas enunciadas respecto a actos y documentos que puedan producir efecto en el estado civil de las personas o en el orden civil. Tales delitos son susceptibles de comisión por imprudencia grave, artículo 391. En el siguiente precepto, artículo 392, al que se castiga es al particular que cometiera en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades establecidas en los 3 primeros números del precepto relativo a los funcionarios y autoridades, es decir, 391. Por tanto, todas las falsedades salvo la ideológica. También se castiga al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso, o al que hiciere uso a sabiendas de un documento de identidad falso. Disposición que es aplicable en cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado, o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España. También hay sanción penal para el que, a sabiendas de su falsedad, presente en juicio o para perjudicar a otro haga uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes. Delito que precisa dolo directo y en el que el perjuicio no tiene por qué ser solo de carácter económico. La consumación no precisa de resultado, es un delito de mera actividad y cabe la tentativa. En el artículo 394 se castiga a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios. Y se contiene un subtipo atenuado para el que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para perjudicar a otro. La consumación precisa la puesta en circulación del documento, aunque no que llegue a conocimiento de un tercero ni que cause un resultado, y cabe la comisión del delito en grado de tentativa. Falsificación de documentos privados, artículo 395.
Se castiga el que para perjudicar a otro, elemento finalista, cometa en documento privado alguna de las falsedades de los 3 primeros números del apartado 1 del artículo 390, es decir, cualesquiera falsedades examinadas salvo la ideológica. Exige la comisión mediante dolo directo. La consumación exige incorporación del documento al tráfico jurídico, aunque no resultado, y cabe la tentativa. Por último, artículo 396 castiga con subtipo atenuado al que a sabiendas de su falsedad presente en juicio o para perjudicar a otro haga uso de un documento falso de carácter privado, es decir, de los previstos en el artículo precedente. Falsificación de certificados, artículo 397. El facultativo que librare certificado falso. Por facultativo habrá que entender titulado universitario. También se castiga a la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico, precepto que no es aplicable a los certificados de Hacienda Pública y Seguridad Social. Finalmente, al particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores, también al que hiciese uso a sabiendas de la certificación, así como al que sin haber intervenido en su falsificación trafique con ella de cualquier modo, disposición que es aplicable aun cuando el certificado aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado, o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o de un tercer Estado si es utilizado en nuestro país. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. Se castiga en el artículo 399 bis al que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o los hechos se cometan en el marco de una organización criminal, se castigará con mayor pena y por tanto estamos ante un subtipo agravado. Este delito es susceptible de poder cometerse por persona jurídica. También se castiga la tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico. Y por último, al que, sin haber intervenido en la falsificación, use en perjuicio de otro y a sabiendas de su falsedad tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados. Como disposiciones generales a las falsedades de moneda y efectos timbrados y documentados, indicar que la fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos de los capítulos anteriores, se castiga con igual pena que la de los autores. Y en los supuestos descritos en determinados preceptos, los que están ahí indicados, 392, 93, 94, 96 y 99, también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos, el uso de los correspondientes documentos auténticos, pero realizado por quien no esté legitimado para ello. Falsedades personales, usurpación del estado civil. Se castiga al que usurpare el estado civil de otro. En este sentido, el suplantado tiene que ser real y la consumación no exige resultado porque estamos ante un delito de mera actividad. Usurpación de funciones públicas. Aquí se castiga al que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial. También, como delito leve, se castiga al que sin estar autorizado use pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial. En cuanto al delito de intrusismo, artículo 403 del Código Penal, se castiga al que ejerciere actos propios de una profesión
sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente. Con un subtipo atenuado, si la actividad profesional desarrollada exigiera un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio y no se estuviere en posesión de dicho título. Y un subtipo agravado, si el culpable además se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, o si el culpable ejerciere los actos a que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se enuncie la prestación de servicios propios de aquella profesión.